Conseguir un elevado nivel de confort y comodidad en el interior del vehículo depende de diversos factores. Uno de ellos consiste en acondicionar la temperatura y la humedad del aire del habitáculo de tal forma que se perciba una agradable sensación de bienestar. Según estudios realizados, para que el ser humano se sienta a gusto es necesario que la temperatura se encuentre entre 21 y 23 grados. De esta forma, el cuerpo no muestra sensación de frío ni de calor. Este ambiente influye positivamente sobre el conductor, ya que reduce la fatiga, tanto física como mental, aumentando la seguridad en la conducción. En los sistemas tradicionales, cuando la temperatura del exterior es baja, hacemos uso de la calefacción para aumentar la temperatura del habitáculo. Por el contrario, si la temperatura ambiente es elevada, recurrimos al sistema de aire acondicionado para enfriar y reducir la temperatura del aire. En cualquier caso, podemos combinar ambos sistemas para conseguir el ambiente que mejor se adapte a nuestras necesidades. Esta regulación manual nos permite ajustar la velocidad del ventilador, la distribución adecuada del aire y su temperatura a la salida de los difusores. Sin embargo, estos valores preestablecidos, lejos de mantenerse constantes, irán sufriendo cambios con la marcha del vehículo. Así pues, a mayor velocidad, mayor será el caudal de aire que salga por los aireadores. De igual forma, la temperatura del habitáculo variará tanto si nos desplazamos a un punto más cálido como si lo hacemos a un punto geográficamente más frío. Este hecho hará que tengamos que modificar los mandos del sistema para reajustar las condiciones ambientales, existiendo además el riesgo de perder la concentración en la conducción. Para evitar estos inconvenientes, los fabricantes han desarrollado equipos más avanzados, siendo una vez más la electrónica la que cobra mayor protagonismo por estar implicada directamente con la gestión y funcionamiento del dispositivo conocido como climatizador. Con la climatización electrónica, además de eliminar los ajustes manuales que acabamos de mencionar, es posible realizar con gran precisión un acondicionamiento adaptado a las necesidades personales. Dicha precisión se consigue gracias a la unidad de control. Esta se encuentra en la consola central y generalmente lleva incorporada los mandos de selección de funciones y el display de indicación. Las informaciones que recibe de los sensores las procesa para determinar las señales eléctricas que debe enviar a los diferentes actuadores con el fin de adaptar las necesidades solicitadas por el usuario. Veamos, pues, cuáles son las informaciones más comunes de entrada a la unidad de control. Sensor de temperatura del interior del habitáculo. Sensor de temperatura exterior. Fotosensor de radiación solar. Sensor temperatura líquido refrigerante y sensor temperatura del vano reposapiés. La información de la temperatura del habitáculo procede de un sensor que suele estar instalado en la consola central o en la misma unidad de control. El elemento de medición está formado por una resistencia del tipo NTC que se encuentra alojada detrás de la rejilla, donde también se ubica un mini ventilador, el cual, accionado por un motor eléctrico, aspira aire del habitáculo para hacerlo pasar a través de la resistencia. El circuito eléctrico es alimentado por la unidad de control con una tensión de 5 voltios, estableciéndose a través de la resistencia un paso de corriente. Los cambios de temperatura afectan al valor de la resistencia y provocan una variación en la caída de tensión del circuito, siendo utilizada por la unidad de control
como señal de temperatura del aire del habitáculo. Esta información es comparada con el valor teórico y, en caso de ser necesario, la unidad de control actuará sobre la trampilla de temperatura y la turbina de aire fresco para alcanzar la temperatura deseada. El sensor de temperatura exterior va instalado en la parte delantera del vehículo. El elemento de medición es una resistencia NTC de iguales características que el de temperatura interior, y su función es la de informar a la unidad de control de la temperatura existente en el exterior del habitáculo. Con esta información, la unidad de control gestionará la posición de la trampilla de temperatura y, si es necesario, también actuará sobre la trampilla de recirculación para evitar una eventual entrada de aire demasiado frío o caliente. Algunos climatizadores incorporan un segundo sensor de temperatura exterior instalado en el conducto de aspiración de aire fresco. En este caso, la unidad de control procesará las señales que recibe de los dos sensores, tomando como referencia aquella que dé el valor más bajo. Un dato de gran importancia para la regulación de la temperatura es el registro de la radiación solar que atraviesa el parabrisas y que incide sobre el habitáculo. Esta información la proporciona el fotosensor de radiación solar que se encuentra ubicado en la parte superior del tablero de instrumentos. El fotosensor está formado por un elemento sensible a la luz llamado fotodiodo, cuya principal característica es la de poder variar su resistencia al ser sometida a los efectos de la luz. Si sobre el fotodiodo no incide luz, la intensidad de corriente que deja pasar a través de él es muy baja. Al someterse a los efectos de la luz, la intensidad de corriente será mayor, aumentando esta a medida que lo haga la exposición luminosa. Si la exposición solar es elevada, se produce un sobrecalentamiento del aire. En este caso, cuando el fotosensor informe de la incidencia de los rayos solares, la unidad de control actuará sobre la trampilla de temperatura, aumentando al mismo tiempo la velocidad de la turbina de aire. Algunas versiones más avanzadas incorporan un sensor en cada extremo del salpicadero. Estos sistemas están preparados para efectuar un control independiente de la temperatura y, de esta forma, enfriar más intensamente la parte del vehículo que está sometida a una mayor exposición solar. El sensor de temperatura del líquido refrigerante es otro de los elementos de medición. Normalmente se encuentra montado en el conducto de entrada al radiador de calefacción y su información es enviada a la unidad de control para que pueda determinar la capacidad de la calefacción, dependiendo de si el motor está frío o caliente. Como señales adicionales, la unidad de control también puede recibir información de la velocidad de marcha y régimen de revoluciones de motor. La señal de velocidad llega a la unidad de control a través del velocímetro y es utilizada para regular la entrada de aire al habitáculo. Cuando el vehículo aumenta la velocidad de marcha, la salida de aire por los difusores también tiende a aumentar. Para evitarlo, la unidad de control actúa sobre la trampilla de aire, reduciendo el conducto de entrada y manteniendo constante la cantidad de aire de entrada al habitáculo. Con la señal del régimen de revoluciones, la unidad de control tiene puntual información de las condiciones de funcionamiento del motor. De esta forma, puede desactivar el compresor en el instante en que desaparece la señal. Del mismo modo, cuando el régimen de revoluciones sea excesivamente elevado, también lo desactivará para protegerlo de un sobrerégimen.
La información de cada uno de estos sensores es enviada de forma simultánea a la unidad de control para que, una vez evaluadas y procesadas, determine la señal de mando correspondiente al actuador o actuadores que le permitirán establecer las condiciones deseadas. Veamos a continuación los actuadores que pueden instalarse en un climatizador, teniendo en cuenta que la cantidad de estos puede variar dependiendo del equipo. Los más comunes son servomotor de la trampilla de temperatura, servomotor de la trampilla central, servomotor de la trampilla de deshielo, vano reposapiés, y servomotor de la trampilla de recirculación, velocidad. Además de estos, la unidad de control también actúa sobre la turbina de aire fresco y sobre el módulo de mando, el cual gestiona a su vez el funcionamiento del compresor y los ventiladores del radiador y condensador. El recorrido que efectúa el aire por el interior del bloque climatizador y la posterior salida por los diferentes aireadores depende de la posición en la que se encuentran cada una de las trampillas. Estas trampillas son accionadas mediante servomotores o motores paso a paso, cuyo movimiento es gestionado desde la unidad de control. Un motor paso a paso lo componen el estator, el colector con sus respectivos cojinetes, las bobinas y el rotor con los imanes permanentes. Las bobinas se encuentran conectadas a la unidad de control a través de 4 vías independientes, por medio de las cuales se produce el paso de corriente eléctrica necesario para crear el campo magnético y, de esta forma, provocar el giro del rotor. La inversión en el sentido de paso de corriente en las bobinas implica a su vez una variación en el campo magnético, obligando al rotor a girar en sentido contrario. Como el eje del rotor se encuentra unido al mecanismo de la trampilla, ésta se podrá desplazar paso a paso hasta alcanzar la posición determinada por la unidad. Otro tipo de actuador utilizado para mover las trampillas es el servomotor. Está compuesto por un motor eléctrico de corriente continua, alimentado por la unidad de control con un positivo y un negativo, determinando el sentido de giro, la polarización de ambas conexiones. En el extremo del eje del motor eléctrico se encuentra un tornillo sin fin que transmite el movimiento al engranaje de accionamiento de la trampilla. Estos servomotores disponen generalmente de un conector de 5 vías. 2 de ellas sirven para alimentar al motor eléctrico y las 3 restantes pertenecen al potenciómetro instalado dentro del mismo conjunto. El cursor del potenciómetro está unido mecánicamente al engranaje de accionamiento. De esta forma, cuando el motor eléctrico gira, el engranaje transmite el movimiento al cursor y este, a su vez, envía una señal eléctrica que le permite a la unidad de control conocer la posición en la que se encuentra la trampilla. Como hemos indicado anteriormente, además de los servomotores, la unidad de control también actúa sobre la turbina de aire fresco y el módulo de mando del compresor. Para regular el caudal de aire impulsado, se utiliza una turbina y un módulo situados ambos en el bloque climatizador. La turbina es alimentada con un positivo de contacto y cierra circuito a masa a través del módulo.
La intensidad de corriente que hace funcionar la turbina es regulada por la unidad de control, actuando sobre la base del transistor de potencia del módulo con una tensión que oscila entre 0 y 5 voltios. A medida que aumenta el valor de tensión en la base del transistor, aumenta la intensidad de corriente en el motor eléctrico y consecuentemente la velocidad de la turbina. En el esquema podemos apreciar cómo en el cable negativo de la turbina al módulo existe una conexión con la unidad de control. En esta conexión se produce una variación de tensión que depende de la regulación del módulo, siendo utilizada por la unidad de control como información de la velocidad de la turbina. Como podemos ver, este tipo de regulación actúa sobre el caudal de aire, pudiendo entrar en servicio desde el selector de control de velocidad del ventilador o bien seleccionando la posición auto. En este caso, la velocidad de rotación es calculada de forma automática. Para el funcionamiento del compresor, se utiliza generalmente un módulo electrónico cuyas señales de entrada determinarán la activación o desactivación del embrague electromagnético. La primera de estas señales es la demanda de conexión del aire acondicionado por parte de la unidad del climatizador, y la segunda es la conformidad de conexión procedente de la unidad de control del sistema de inyección del motor. Veamos en el esquema eléctrico cómo se produciría la activación del compresor. Cuando la unidad de control del climatizador estima necesario el funcionamiento del compresor, envía una señal al módulo del aire acondicionado. Esta señal, dependiendo del equipo, puede pasar previamente por el presostato de mínima y máxima. Si las condiciones de funcionamiento del motor en ese instante son las adecuadas, la unidad de control del motor enviará al módulo del aire acondicionado la señal de conformidad. A partir de ese instante, la bobina del embrague electromagnético es alimentada y el sistema de aire acondicionado entra en funcionamiento. La activación del electroventilador se lleva a cabo a través del conmutador térmico doble. Cuando la temperatura de motor supera los 95 grados, el primer interruptor cierra el circuito, alimentando con positivo a los electroventiladores a través de una resistencia que los hace funcionar a una velocidad lenta. Si la temperatura alcanza los 105 grados, es el segundo interruptor el que cierra circuito, enviando la señal al módulo, quien alimentará directamente a los electroventiladores para que funcionen con la velocidad más rápida. Del mismo modo, cuando el aire acondicionado está activado, el propio módulo podrá alimentar a los electroventiladores por la vía B2 para que funcionen con la velocidad lenta, y si es necesario, por la vía B4 con la velocidad más rápida. Después de analizar cada uno de los sensores y elementos actuadores, veamos las diferentes posibilidades utilizadas por la unidad de control para establecer la temperatura ideal y canalizar las salidas de aire. El recorrido que efectúa el aire por el interior del bloque climatizador y la posterior salida por los aireadores depende de la posición en la que se encuentran cada una de las trampillas. Estas trampillas las acciona la unidad de control para canalizar el aire en función de la solicitud que hayamos realizado, al mismo tiempo que establece la temperatura deseada. En el conducto de entrada se encuentra la trampilla de aire fresco unida mecánicamente con la trampilla de recirculación. Dependiendo de la función solicitada, el aire a utilizar podrá ser del exterior o del propio habitáculo. Si la recirculación está activada y el aire acondicionado está conectado,
el enfriamiento del habitáculo será más rápido. Si es la calefacción lo que estamos utilizando, conseguiremos aumentar la temperatura del habitáculo en menor tiempo. Además de la rapidez en el enfriamiento y la calefacción, la recirculación también se utiliza para evitar la entrada de malos olores del exterior o de aire contaminado. En este último caso, cambiaremos al modo de recirculación cuando percibamos la rareza del aire, ocurriendo esto después de que el aire contaminado haya entrado en el habitáculo. Este inconveniente no lo tienen algunos climatizadores de última generación, debido a que disponen de una función de recirculación en modo automático que cierra la trampilla en el instante en que se detecte el aire contaminado. Para llevar a cabo esta función, se instala en el conducto de entrada de aire del exterior un sensor que analiza la calidad del aire y, en función de esta, envía a la unidad de control una señal eléctrica para que actúe sobre la trampilla en modo recirculación o aire fresco. La reacción del elemento de medición al detectar algún gas contaminante, como monóxido de carbono u óxido de nitrógeno, es detectada por el analizador electrónico, el cual, mediante una señal digital, informará a la unidad de control sobre la calidad del aire atmosférico, decidiendo ésta el momento en que debe activar la recirculación. Durante el tiempo que permanece activada la recirculación, no se produce ninguna renovación de aire. Si la temperatura del exterior desciende, los cristales se enfrían y la humedad que desprenden los ocupantes se condensa, provocando el molesto empañamiento. Por este motivo, al seleccionar la tecla de descongelación, la unidad de control anula automáticamente la función de recirculación. En algunos equipos, junto con la trampilla de recirculación y la de aire fresco, se instala la trampilla de velocidad, cuya función es la de reducir la sección de paso de aire del exterior a medida que aumenta la velocidad del vehículo. Con esta regulación, se consigue que, independientemente de la velocidad, la cantidad de aire que sale por los aireadores sea constante, manteniendo al mismo tiempo el nivel de temperatura. Una vez el aire ingresa en el bloque climatizador y después de pasar por el evaporador, se encuentra con la trampilla de temperatura, también llamada trampilla de mezcla de aire. Cuando la temperatura del exterior es baja y queremos caldear el habitáculo, la unidad de control abre la trampilla de temperatura y desvía el flujo de aire hacia el radiador de calefacción, pasando desde aquí hacia el conducto o los conductos seleccionados, consiguiendo de esta forma aumentar la temperatura del habitáculo. Cuando hace calor, lo que necesitamos es disminuir la temperatura. En este caso, la unidad de control conecta el equipo de aire acondicionado y el aire caliente del exterior pasa a través del evaporador. La trampilla de temperatura se cierra y el aire enfriado sale directamente hacia el habitáculo. Como acabamos de ver, las dos posiciones empleadas corresponden a puntos extremos de máxima y mínima temperatura respectivamente. Sin embargo, cuando seleccionamos un valor concreto, la unidad de control posicionará la trampilla de temperatura de forma que una parte del aire pueda pasar hacia el radiador de calefacción. Así pues, si la temperatura exterior es de 27 grados y la seleccionada para el habitáculo es de 20, el aire procedente del exterior pasará a enfriarse a través del evaporador. A la salida, el aire se ha enfriado demasiado, por lo que una parte se conduce hacia el radiador de calefacción para calentarlo. La mezcla de ambos flujos en el conducto principal tendrá como resultado la temperatura necesaria para acondicionar el habitáculo a los valores seleccionados.
Algunos vehículos de gama alta disponen de un climatizador dividido en dos partes. En este caso, existe la posibilidad de ajustar la temperatura de forma individual para el lado izquierdo y el lado derecho, dependiendo de la solicitud realizada por el conductor o el acompañante. Para que esta función se pueda llevar a cabo, se ha diseñado un bloque climatizador con dos conductos de aire, siendo cada uno de ellos controlado por su correspondiente trampilla de temperatura. De esta forma, el aire impulsado por el conducto principal, después de pasar por el evaporador y el radiador de calefacción, llega a las trampillas de temperatura, las cuales adoptarán de forma independiente la posición adecuada que les permita alcanzar la temperatura seleccionada para cada una de las partes. Una vez el aire se encuentra a la temperatura adecuada, solo queda canalizarlo hacia los conductos por donde queremos que se produzca la salida. Esta función se lleva a cabo por medio de las trampillas central y vano reposapiés descongelación. Si queremos que la ventilación se realice por la parte frontal, la unidad de control abrirá la trampilla principal, canalizando todo el flujo de aire por las rejillas del salpicadero. Si por el contrario lo que deseamos es salida de aire por el vano reposapiés, la unidad de control cerrará la trampilla principal y en este caso el flujo de aire será dirigido hacia la parte inferior y trasera, teniendo como opción una posición intermedia en la que se puede distribuir el aire tanto por la parte central como por la parte inferior. En la función de descongelación, el aire fresco del exterior es aspirado por la turbina a máxima velocidad de ventilación e impulsado hacia la trampilla de deshielo que lo canaliza hasta la salida de los conductos del parabrisas. En algunos sistemas, y dependiendo de la temperatura exterior, al seleccionar la función de descongelación se pone en marcha el aire acondicionado. En este caso, la deshidratación del aire al pasar por el evaporador es mayor y el desempañado de los cristales se produce de una manera más rápida. Las diferentes funciones que acabamos de ver se pueden realizar de forma automática o bien mediante una regulación personalizada. Para ello, la unidad de control dispone de un programa de funcionamiento en el que podemos escoger entre el modo automático o modo manual. Si seleccionamos la función auto, deberemos seleccionar a su vez la temperatura a la que queremos que se encuentre el habitáculo y cómo se debe realizar la distribución del aire. A partir de ese instante, el equipo funciona de forma totalmente automática, controlando las funciones de aire acondicionado, calefacción, velocidad de la turbina y las trampillas, tanto de recirculación como de temperatura y distribución de aire. Con el control de estos elementos, la unidad de control es capaz de alcanzar y mantener la temperatura solicitada sin necesidad de que el usuario tenga que realizar ejecución alguna. Si durante el funcionamiento en modo auto modificamos la velocidad de la turbina, la posición de la trampilla de recirculación o la conexión o desconexión del aire acondicionado, la distribución automática quedará cancelada pasando a partir de ese instante al modo de control manual. Con estas funciones, finalizamos el capítulo dedicado a la climatización electrónica. Un sistema que, como hemos podido observar durante el desarrollo de este tema, es capaz de adaptarse a las exigencias personales, ofreciendo un elevado nivel de confort a la vez que aumenta la seguridad en la conducción. Por este motivo, hay quien no duda en afirmar que la climatización forma parte de la seguridad activa. En el siguiente capítulo, analizaremos con detalle la diagnosis que se debe realizar en el sistema, el seguimiento de su instalación eléctrica y las comprobaciones en cada uno de sus componentes.